Buenas tardes, bienvenidos a su programa Enfoque Corporativo. El día de hoy tenemos un invitado especial, al licenciado Jaime Rafael Díaz Ochoa, expresidente municipal de Mexicali y actualmente senador de la República. Senador, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jaime, buenas tardes y agradeciéndole a la audiencia y sobre todo a Enfoque Corporativo por esta oportunidad de acercarnos y de tener esta comunicación después de casi 5 años y 5 meses de estar en la honrosa representación de Baja California en el Senado de la República. Gracias, senador, bienvenido. Senador, vamos a platicar sobre el tema de la reforma fiscal, una reforma fiscal que se reclama por parte del sector empresarial, que no se ha dado de manera completa hasta la fecha. Cada que hay ley de ingresos, cada que se aprueba la ley de ingresos, hay debates en el Congreso de la Unión. ¿Cómo han sido estos debates en los últimos años en cuanto a la reforma fiscal? Bueno, pues vamos a iniciar compartiendo que este es un tema de muchos años, de décadas, de sexenios, que ahora sí que hemos visto pasar los mexicanos y que, bueno, estamos convencidos de que es un gran pendiente que tenemos como legisladores y como congresistas mexicanos ante la nación. Más allá de lo que represente para los sectores económicos y los sectores involucrados, tiene mucho que ver con la vida nacional, con la vida de todos los mexicanos, porque como tú bien sabes, como ahora sí que fiscalista, contador y abogado que vienes, y como no me dejarás mentir, el sistema tributario mexicano, bueno, pues requiere de esa consolidación precisamente para alcanzar ahora sí que el bien común de muchas familias mexicanas traducidas en obras, en infraestructura, en el abatimiento de la pobreza extrema, el desarrollo tecnológico, el desarrollo agropecuario, el desarrollo de salud, en fin, todos los grandes temas nacionales, y van muy armonizados al aspecto precisamente hacendario fiscal. Y yo creo que podríamos señalar que es una deuda histórica que también tenemos con los mexicanos. Senador, hablar de impuestos no es un tema popular. Al ciudadano común y corriente, si se le pregunta si está de acuerdo en pagar más tributos, la respuesta inmediata es que no. Sin embargo, se requieren, en el país hay mucha demanda, somos de los países que más baja recaudación tenemos. Sin embargo, de repente se dan situaciones como fue el incremento del IVA del 15% al 16% en la tasa general y del 10 al 11% hace un par de años, que más adelante por ahí nos dimos cuenta que fue una negociación política. Sí. ¿Hasta dónde ese tipo de temas son negociación política o son estudios técnicos basados en la técnica contable, en la técnica fiscal? Me permitirá compartirte, Jaime, que yo creo que la parte de estos 5 años y fracción que llevamos en el Senado de la República y que ahora sí que como Cámara Alta nos toca participar en toda la vida de los ingresos, más que de los egresos, que los diputados a los que les corresponde el análisis del presupuesto de egresos de la Federación. En el 2009 fue, creo yo, uno de los años más trascendentes porque fue donde estuvimos tal vez más cercanos a lograr algo más de lo que se ha venido dando en los últimos años. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente ya ha habido trabajos con anterioridad, incluso que la CONAGO en un esfuerzo nacional hizo entre gobernadores para alcanzar una propuesta, tú recuerdas, de reforma de hacendaria y fiscal que iba más allá de los impuestos, sino también en la justa distribución de las participaciones a los estados en la vida nacional. Creo que en el 2009, cuando se ve mucho este asunto, no pasó de aquella propuesta, de aquella contribución para el combate a la pobreza que hablaba del 2%, y que evidentemente eso trajo una inquietud que ya en los acuerdos entre grupos parlamentarios vino terminando en la aprobación de 1% adicional del 15 al 16 y en este caso en la frontera del 10 al 11% en el IVA. A final de cuentas la primera propuesta iba a darle a la nación alrededor de 70,000 millones de pesos más a sus ingresos que iban a ir directamente a la cuestión de la política social del
de la nación, traducido en programas sociales, en programas de oportunidades, y esta medida del 1% que se aprobó, pues venía a darle a la nación 30,000 millones de pesos. Yo considero que esto sí fue, como bien señalas, producto de una negociación política, que como algo que uno va viendo a diferencia cuando trabajas en los poderes ejecutivos estatales o hasta municipales, considerando a la administración municipal o en el federal, las mejores reformas son las que son posibles lograr. A veces lo deseable es otra cosa y lo posible, entre los acuerdos de consenso, de discusión entre grupos parlamentarios, hasta ahí topa, hasta ahí llega. En ese sentido puedo afirmar que no se pudo lograr más allá de eso. Y esto, en las circunstancias del entorno aquel, ¿te acuerdas del 2009? Sí, de hecho Gómez Montt dio esa frase, sí, no fue la ideal, pero fue la posible. Sí, exactamente. Entonces, tú te recordarás que en el escenario internacional del 2009, ante la situación financiera internacional, México tomó ese tipo de medidas que fueron dolorosas y que le costaron a la nación, pero que a final de cuentas, hoy de cierta manera, se traducen en realidades como la que estamos viviendo, que pues ya ves todo lo que se está dando a nivel europeo y a nivel de otras naciones, y que México, podemos decirlo así, ahora sí que no ha vivido circunstancias como las que nos tocó vivir en carne propia, con negocios propios en el año del 76, en el 82, en el 94, y que incluso se manejan las cifras de cómo quizás no se afectaban las cuestiones fiscales, pero de un día para otro la paridad del peso, por cierto, que ahorita anda como a 12.30, 12.70, que no la había visto desde el 76, sí, desde aquel septiembre cuando en aquel tiempo de 12.50 se fue a 23, y que luego en el 82, no recuerdo si de 23, 40 y tantos, se fue a 100 y tantos, las tasas de interés de los préstamos que te daban refaccionarios eran al más de 100 y tantos %, o sea, unas cosas increíbles que ahora parecen como de malas fantasías o de sueños, ¿no? Entonces, hoy las circunstancias del país son otras, sin embargo, vuelvo a insistir, no hemos concretado ese compromiso que se ha venido haciendo al paso de los años de lograr alcanzar una reforma hacendaria fiscal que se traduzca para los mexicanos en simplificación, en hacer las cosas más sencillas a través de tener el impuesto del IVA, el impuesto quizás sobre la renta, y quitar un montón de cosas que se dan de misceláneas y de situaciones de paquete fiscal anualmente y que hacen más complejo. Gracias a Dios pues le dan trabajo pues a los contadores, tienen que estar más pendientes de todo esto, a los mismos fiscalistas, pero se hace más complejo este asunto y que nos lleva a presentar precisamente una de las digamos, elementos que el sistema tributario mexicano tiene, que al paso del tiempo pues no es el más efectivo, no es el más competitivo a nivel internacional para favorecer la inversión nacional, para favorecer la inversión extranjera, por la misma inseguridad jurídica de los cambios que se van dando anualmente en toda la materia fiscal. Senador, hablar de gravar con IVA alimentos y medicinas siempre es un tabú para el político. Sin embargo, se le consulta a los técnicos, a la gente experta en materia tributaria, es algo que se requiere. Si comparamos las tasas de IVA con las estadísticas que nos da la OCDE, manejamos tasas de impuestos similares, con la gran diferencia que aquí no pagamos IVA ni por alimentos ni por medicinas. En el 2010 se presentó una iniciativa de parte del PRI, donde decía que habría que gravar alimentos y medicinas con tasa general y dejando una pequeña canasta básica. Sí, una canasta básica. ¿Cuál es la opinión de usted como personal en relación a gravar alimentos y medicinas? Yo sé que es un tema complicado. Sí, es un tema complejo, Jaime, y sobre todo en el escenario que estamos ya en las vísperas de un proceso electoral federal, pero el país, por la misma situación de la realidad que vive su entorno económico, financiero, requiere de presentarnos y de tenernos que enfrentar a decisiones que quizás de momento cuesten no solo el desgaste político, social, sino es necesario tomarlas muy en firme. Por eso considero que en este paso en que estamos, en vísperas de un proceso electoral donde los partidos políticos, los institutos políticos ofertan candidatos, ofertan sus propuestas a la nación, y sobre todo este va a ser un tema de mucha trascendencia para todos aquellos que van ahorita en búsqueda no solo
de los cargos de los ejecutivos locales o en algunos estados de la República, sino especialmente para diputados y para senadores, va a ser un gran tema que se va a tener que tomar, y no solo por el sector público político, sino también por los sectores que están involucrados, por las mismas academias, es decir, los colegios de contadores públicos, los organismos empresariales. Todos tenemos que sentarnos en la mesa y hacer un trabajo serio de reflexión y de revisión del alcance de ese tipo de medidas que quizás se tengan que asumir y tomar y adoptar y aprobar en el ánimo de, bueno, separar un poco, como bien señalas, y esa iniciativa lo contempla, el separar una canasta básica, ahora sí que muy bien revisada, y tener que plantearnos ese tipo de asuntos, digamos, ya muy puntuales, pero también cómo le entras a otros asuntos del impuesto sobre la renta para tratar de ir también por aquellos que reciben, gracias a sus planeaciones fiscales, los beneficios a costa de muchos otros, y sobre todo en el ánimo de la distribución de la riqueza. Muy bien, vamos a un corte, regresamos en un momento.